La clase de hoy y la clase que viene vamos a ver lo que sería la dependencia entre dos magnitudes, la relación que hay entre dos variables, a partir de un método que se llama cuadrados mínimos, y en particular lo vamos a ver con una experiencia que es la relación que puede haber entre el período de un péndulo con la longitud del péndulo. Nosotros lo que vamos a saber es que cuando, fíjense ustedes, muchas veces han hecho gráficos de relación entre dos variables, x e y, y muchas veces uno trata de evaluar la forma que tiene la función que está graficando, los puntos se están graficando, se están diciendo, bueno, ¿qué clase de función estoy viendo? Estoy viendo una función que se asemeja a una función lineal, estoy viendo una función que se asemeja a una función cuadrática. Bueno, eso es tratar de hablar sobre la relación entre las dos variables. Las dos variables son, en este caso, x e y. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, como novedad, por primera vez, no es por primera vez, pero van a armar el péndulo, que armaron ya las clases pasadas. Sí, a partir del péndulo vamos a ver la relación justamente entre el período del péndulo y la longitud del péndulo. ¿De qué manera? Bueno, esta vez, acuérdense, la clase pasada que hicimos, como un ejercicio, les dijimos vamos a aprovechar, aprender un poco sobre mediciones indirectas, y en realidad vamos a hacerles hacer un poquito de cuentas, y a partir de la medición de un período para una longitud, que ya habían hecho la clase anterior, les dijimos traten de calcular la aceleración de la gravedad G a partir de la ley física que relaciona a la aceleración de la gravedad con el período del péndulo para una cierta longitud. Bueno, en este caso, la finalidad, el objetivo de nuestra práctica total que implica las dos clases es poder determinar justamente la aceleración de la gravedad G a partir de un experimento de péndulo, a partir de la relación del período del péndulo con la longitud. Y ustedes pensarán y me dirán, pero eso yo ya lo hice, porque calculé G a partir del dato del período y mi dato de longitud. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento de eso? En ese sentido, cuando ustedes hicieron ese experimento, lo que hicieron en realidad es tomar una longitud dada y calcular el periodo para esa longitud, entonces a partir de esos dos datos obtuvieron la aceleración de la gravedad. Ese periodo es un dato tomado en una ocasión para un cierto fenómeno, justamente un cierto caso de mi situación experimental. Pero mi situación experimental es un todo. Ese todo implica que ese péndulo, que depende de esa longitud, si yo varío la longitud, debería seguir manteniendo una relación, en el caso teórico, de la ley física que justamente está dada por el período igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Entonces uno debería ver experimentalmente si satisface la relación del período en función de la longitud, esa relación, esa ley física, a partir de distintos datos de longitud. Uno no se puede quedar con un dato para ver si la relación es válida. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver qué relación tiene el período en función de la longitud, si es la ley física la que nos puede relacionar en base a nuestros datos experimentales el periodo versus la longitud frente a la longitud, ¿a partir de qué cosa? De medir justamente el periodo del péndulo que ya armamos la clase pasada, que lo pueden volver a armar, en función de la longitud, es decir, medir el periodo para distintos largos de ese péndulo. En el caso que les pedimos es aproximadamente tomar 10 longitudes distintas del péndulo. Esto después lo van a ver por qué ese razonamiento. Y lo que también les pedimos es que el largo del péndulo máximo sea considerable para poder tener un rango significativo de mediciones. Un rango de L significativo. ¿Qué significa eso? Nosotros la posibilidad de armar nuestro péndulo prácticamente es en un hogar. Muchos tendrán el aire libre como para poder hacerlo, pero bueno, la mayoría de los casos va a ser el hogar. Y en la mayoría también de los casos no podremos utilizar longitudes inmensas de 5 metros, por ejemplo. Porque si yo tuviera la posibilidad de armar un péndulo con diferentes longitudes que vayan en un rango desde 30 hasta 5 metros, 30 centímetros a 5 metros,
tendría una cantidad de medidas suficiente como para poder ver ese comportamiento de ese fenómeno en forma más confiable. En este caso, nosotros tenemos una cierta posibilidad. Se propone un rango entre 30 centímetros y 1,5 metros y 1,200 metros, 120 centímetros, por lo siguiente. Uno piensa que, como longitud máxima, 120 centímetros podría ser relevante, que solamente lo van a ver cuando vean el gráfico, podría ser relevante a mi medida, pero principalmente uno lo piensa por las posibilidades que tengo en casa para hacerlo. De hecho, en el laboratorio ocurre lo mismo. A veces, cuando hacemos esta experiencia, el largo de ese péndulo es de aproximadamente 1 metro. ¿Por qué? Porque son las condiciones que tenemos en el laboratorio para hacerlo. Entonces, debido a eso es que utilizamos aproximadamente ese rango de mediciones. ¿Por qué utilizo 30 centímetros por qué proponemos usar 30 centímetros como mínimo de la longitud del péndulo? Porque es difícil hacer el experimento tal de cumplir las hipótesis del péndulo simple. ¿Que cuáles eran? Bueno, que el movimiento fuera en un plano, que el ángulo de apartamiento fuera menor a 10 grados. Entonces, cuando uno trata de usar todas esas hipótesis en un péndulo con una longitud menor de 30 centímetros, lo que ocurre es que muchas veces ese péndulo deja de ser confiable para la medida porque empieza a hacer cualquier clase de movimiento y no una oscilación simple en un plano. Es simplemente por eso. Entonces tratamos de evitar utilizar longitudes tan pequeñas. Ahora, entonces, la experiencia consiste en tomar 10 longitudes, es una sugerencia que espaciadas, ustedes fíjense, pero tal que la medida del periodo para cada longitud sea diferenciable, no tomo todos los puntos alrededor de la longitud de 40 centímetros porque no tiene sentido. Y lo que vamos a hacer a lo largo de la clase de hoy, que es lo que se va a pedir en un reporte, es graficar el periodo en función de la longitud, con un gráfico de puntos y con las incertezas colocadas en el gráfico, y observar cuál va a ser el comportamiento de t en función de L. Si es un comportamiento lineal, si es un comportamiento exponencial. Digamos, vamos a tener que ver qué clase de comportamiento observamos. Y a partir de lo que observamos, lo que tenemos que plantearnos es, bueno, ¿cuál es la ley física que suele relacionar al periodo con la longitud? Bueno, la ley física, mirando esa ecuación, nosotros podríamos saber teóricamente cómo debería ser la relación entre el periodo y la longitud. Entonces, si miramos, esto es un ejemplo experimental, son datos experimentales tomados justamente de un caso similar, con un péndulo de largo de entre más o menos 20 centímetros y 200 centímetros en este caso. Y este experimento muestra este gráfico, que es lo que nosotros estamos esperando de ustedes, un gráfico que sea del periodo en función de la longitud. Acá dice unidades arbitrarias, UA es unidades arbitrarias, en general se pone así cuando uno no sabe si en este gráfico se midieron, por ejemplo, el periodo en segundos, en milisegundos, lo mismo la longitud se midió en centímetros, es por eso lo de las unidades, pero fíjense que es claro, la ley física lo que relaciona es al periodo con la longitud mediante la ecuación que conocemos, 2pi por la raíz de L sobre G. Entonces, si uno mira la ecuación, el péndulo teórico, ¿qué relación tiene T con L? ¿Es una relación lineal? Cuando uno dice si es una relación lineal, ¿se relacionan a partir de una recta? ¿Ustedes ven una ecuación de una recta cuando miran T en función de L? Díganme ustedes. No. ¿Qué clase de relación dirían que hay? Va como raíz de X, o sea, multiplicado por una Exactamente. constante. Tal cual, exactamente. La relación entre T, entre el periodo, y L va como una raíz. Y fíjense que acá trata de tener una forma como una raíz. Si uno siguiera midiendo más longitudes, mayores, mejor dicho, uno vería que se va aplanando. Ahora, lo que es importante de este gráfico y por qué lo puse, es porque nosotros queremos que ustedes discutan lo que ustedes ven en su experimento.
no solamente la teoría. En la teoría ya sabemos que T se relaciona con L mediante lo que es la raíz. Pero si uno ve y tomara, por ejemplo, los casos de longitud menores, por ejemplo, desde 20 centímetros hasta 80 centímetros, y uno viera esta parte del gráfico, en realidad uno no podría decir, no podría afirmar que el comportamiento entre T y L no es lineal, por ejemplo. Si yo tomo y trato de hacer una línea acá, una línea recta, puedo decir, y sí, la verdad es que acá se está comportando en forma lineal. Entonces, lo que nosotros queremos es que bajo su experimento, su diseño, reproduzcan esto y traten de ver, en su caso, cómo fue la relación entre T y L. Discutirla simplemente. Y luego, tratar de darse una idea de por qué vieron lo que vieron. Es eso. Simplemente eso. Ahora, lo que nos cuestionamos, seguramente, por lo menos ustedes, seguro, es cómo voy a medir el periodo. Voy a ir para atrás. Digo, bueno, ¿cómo mido el periodo? Nosotros hasta ahora ya aprendimos a medir el periodo para una longitud, pero tardamos como una clase. Está bien que tardamos una clase en poder definir cómo se hacía, cuál era la forma más representativa para obtener la incerteza, etc. Ahora, la pregunta es, pero si yo sé, y la clase pasada lo que reporté en el informe fue que el resultado del periodo de mi péndulo para una cierta longitud era a partir de 200 mediciones, porque finalmente me quedé con ese resultado. ¿Tengo que medir 200 veces cada uno de los periodos para cada longitud? Pero bueno, van a estar toda la semana en sus casas midiendo. Entonces, la idea es ir incorporando herramientas que ya tenemos. En la primera clase, cuando yo les hablé del periodo del péndulo, cuando les dije, bueno, ¿cómo lo medirían? Cuéntenme cómo lo medirían. Y alguien, que no, ahora no recuerdo quién fue, me dijo, ¿y no puedo medir prendiendo el cronómetro, haciendo pasar 20 veces, 20 periodos y cortando el periodo, y cortando el cronómetro? Y yo les dije, la verdad es que sí, porque fue mi respuesta, pero todavía no tenemos las herramientas suficientes como para poder resolver ese problema. Y el objetivo de esta clase, que era el de esa clase, era medir en forma directa el periodo. Entonces, para medirlo en forma directa, uno lo que tenía que hacer era ir contando de a uno e ir parando de a uno el periodo. Ahora bien, ya tenemos una herramienta más, que es medir en forma indirecta el periodo. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es medir en forma indirecta el periodo para cada longitud. Es más fácil, porque ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, supongamos que mido n periodos. Por ahora no vamos a saber cuántos periodos. Ahora vamos a llegar a ver cuánto debería ser n en función a lo que sigue. Pero bueno, tenemos n periodos, 10, 15, lo que fueran. Tenemos n periodos, ¿y cuál sería el método de medir entonces el periodo justamente para una cierta longitud, sabiendo que uno lo va a medir en forma indirecta? Prender el cronómetro, contar que pasen esos n periodos y cortar el cronómetro. Entonces, bajo esa idea, el tiempo total de mi cronómetro va a ser n por cada periodo, justamente. Si yo medí 10 periodos, van a ser 10 por cada periodo. Entonces, simplemente despejando el periodo, esto va a ser el tiempo total que tomé con el cronómetro dividido la cantidad de periodos que pasaron. Esto es una cuenta sencilla. Entonces, a partir de esto yo puedo tener el valor del periodo para esa longitud. ¿Por qué? Porque es evaluar justamente en lo que sería el valor más representativo del tiempo total tomado dividido n. Fíjense, el tiempo total tomado es un tiempo que justamente implica, por ejemplo, 10 periodos, 15 periodos, lo que sea, pero significa haber prendido el cronómetro una vez y haber apagado el cronómetro una vez. ¿En qué se va a diferenciar esa metodología frente a la de medir un periodo? Cuando hacíamos en la clase pasada de medir de a uno, prendo y apago. La metodología de medir todos juntos, n periodos juntos, es exactamente igual a la metodología de medir uno. Y cuando digo metodología, es el método, nada más.
Lo que va a cambiar es en el resultado del cronómetro. Si yo medí un periodo y si el periodo vale 1,8 aproximadamente, y bueno, el cronómetro me dirá 1,8. Si medí n periodos y el cronómetro me medirá n por 1,8. O sea, lo que cambia es el resultado, pero el método sigue siendo el de apretar una vez y el de volver a apretar una vez. Con lo cual el método para medir un periodo es igual al método para medir tantos periodos juntos. A partir de esa idea y de la idea de que esto es una medición indirecta, cuando uno sugiere y ve y dice, bueno, ¿cuál va a ser la incerteza del periodo ahora que tomé una muestra en forma indirecta? Bueno, a partir de la clase pasada, lo que sabemos es que para tomar la incerteza, para averiguar la incerteza de este periodo, lo que tengo que hacer es usar la función de propagación, la fórmula de propagación de errores. Entonces, nuestra ecuación ahora es que el periodo vale el total del tiempo medido dividido n. Recuerden que n ya vamos a saber, antes de medir vamos a saber cuánto vale, y a partir de acá va a empezar a salir. Pero por lo pronto tengo esta ecuación. N es un número entero, n yo no lo propago, es una constante, con lo cual la derivada, la fórmula de propagación de errores de esta función es simplemente derivar esta función respecto de t', que es el tiempo total, y esto me da 1 sobre n, elevar todo al cuadrado, por la incerteza de mi tiempo total, del t', elevada al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Entonces, si simplifico, como tanto n es un número entero, es positivo, y el error, la incerteza absoluta del tiempo total, tiene que ser positiva, esto no tengo ni que usar módulos, esto va a dar la incerteza del tiempo total dividido n. Entonces, la incerteza de mi periodo para cada longitud va a estar dado por esto. Pero hay más que esto, porque ¿cuál va a ser en realidad la incerteza del tiempo total? Si uno midió, acá empezamos con ciertas aproximaciones. Si uno utilizó el mismo método para medir, bajo el mismo experimento, todo fue el mismo investigador, es decir, el observador es el mismo, se mantiene. Entonces, si uno hace la experiencia tal cual y utiliza el mismo método, justamente, fíjense, medir un periodo es prender el cronómetro y apagar el cronómetro. Medir n periodos juntos es prender el cronómetro y apagar el cronómetro. Entonces, en realidad lo que uno tiene es, si uno mira el gráfico de frecuencias, medir un periodo varias veces da una función de distribución gaussiana, supongamos, centrada en un punto en donde ese medio, esa media va a ser la media de este periodo. Ahora, medir varias veces un periodo, este tiempo total, bajo el mismo método, las mismas condiciones, va a dar lo mismo, si lo mido varias veces, va a dar lo mismo, pero va a estar esta curva centrada en otro punto. Por ejemplo, en este caso, fíjense, esta está centrada más o menos en 1,1, esta en 23, más o menos. Y esto porque medí 20 veces, porque este n es 20, por ejemplo. Entonces, lo único que cambia de medir de a 1 a medir varios periodos juntos es simplemente el valor que encuentro en el cronómetro, pero no cambia ni el método, ni cambio ni el experimento, obviamente. O sea, no tienen que cambiar nada de lo que fue el experimento pasado. Entonces, bajo estas dos hipótesis, lo que uno sabe es que yo ya hice la prueba, entonces, yo ya calculé el periodo para una longitud e hice todos los cálculos para saber cuál es la incerteza de mi experiencia, de mi sistema. No tengo que volver a calcular la incerteza. No, claramente lo que vamos a usar como incerteza de cada periodo nuestro, cuando hagamos esta cuentita, es la incerteza que usamos la clase 2/3, la clase del informe que ustedes reportaron, donde, si bien, fíjense, este S' es distinto a lo que llamé S, sigue siendo la dispersión estándar, el S' es la dispersión estándar de mis resultados de n medidas,
Y lo que yo conozco es que la dispersión de los datos, ya sea en el experimento que hice la vez pasada como en este experimento, tiene que ser la misma. Porque soy yo midiendo lo mismo y haciendo la misma metodología. O sea, no puede cambiar la dispersión de mis datos, que es lo que mostré en la figura pasada. Entonces, la incerteza de un periodo tiene que ser la misma incerteza que calculamos la clase pasada cuando hicimos, por ejemplo, en el caso representativo, las 200 mediciones y obtuvimos la desviación estándar de los 200 y el número de mediciones 200. Entonces, el resultado que pusieron en el informe es la incerteza del periodo, en este caso, aunque se mida de esta forma. Entonces, acá surge una pregunta. Muchos de ustedes no hicieron las 200 mediciones. Entonces, dicen, bueno, pero yo no tengo para mi experimento este resultado, para usar como incerteza del periodo. Entonces, ¿qué hago? Porque no le puedo pedir a mi compañero cuál es el resultado, no puedo usar el del informe, porque ¿qué estaría cambiando? Las condiciones para decir que la desviación estándar es la misma. Es lógico que a mi compañero no le dio la misma desviación estándar que lo que me da a mí cuando mido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya vuelvo con esto. Voy para atrás. Perdón, Lucía, ¿te paso una pregunta? Sí, decime. Sí, ¿puede ser que en lo que es el error de apreciación, o si nos hubiéramos basado en el error de apreciación, que fuera menor que habiendo tomado la medición directa, porque en vez de tener 20 errores, 200 errores de cada vez que empezás y frenás la medición, como que tenés uno solo? No te entiendo la pregunta, perdóname, Sí. porque mezclaste con el error de apreciación. No, sí, perdón. Digo, el error que uno puede generar al estar prendiendo y apagando el cronómetro todas las veces que repetís el proceso, como que sería mayor, o sea, con este método más indirecto no sería menor ese error al hacerlo una sola vez. Bueno, fíjate esto. Yo lo que estoy comparando es medir una vez el periodo con medir n veces el periodo. No estoy comparando medir 200 veces el periodo con medir una vez 200 veces. O sea, si yo mido una vez el periodo, prendo y apago. Eso fue un ejemplo de tus 200 veces. O vos, para hacer esas 200 mediciones, mediste una vez, así. El medir una vez el periodo, prendiendo y apagando, es lo mismo que medir n veces el periodo. Esa es la comparación. ¿Cuál es la siguiente comparación? Vos lo hiciste 200 veces, eso de A1. Bueno, si vos quisieras hacer 200 veces medir n periodos, también la metodología sería la misma. Y eso es esto. Eso es el gráfico de acá abajo. Medir 200 veces de a una y medir 200 veces de a varias. La analogía de ver lo de la dispersión tiene que ser hacer tal cual lo mismo, que no lo vamos a hacer. Pero fíjate que medir una vez o medir n veces es lo mismo, es exactamente lo mismo, el error está acá. Lo que vos hiciste al medir 200 veces justamente es ver, bajo las condiciones de muchas veces, hacer un promedio de lo que sería tu desviación estándar. Si no, no podrías calcular la desviación estándar. Pero bajo el mismo método, si yo hiciera 200 veces el procedimiento de medir n veces el periodo, me paro con una longitud. Miro, por ejemplo, 20 periodos. Aprieto, cuento 20 y aprieto. Ese es un dato para mí. Si eso lo repito 200 veces, estaría teniendo este histograma de acá. Y estaría haciendo exactamente lo mismo que hice la otra vez. Lo único que cambiaría es el valor medio. Porque hago todo lo mismo, pero la lectura es distinta, porque dejé más tiempo. Son aproximaciones, porque no es teórico el péndulo tampoco, justamente es experimental, entonces medir n veces también implican otros errores, que están relacionados con que si esas 20 veces se comportó exactamente como el de una vez. Pero va más allá de eso. Teóricamente, uno puede hablar de similitudes porque está con todas las condiciones iguales. Mido lo mismo, bajo el mismo sistema, el mismo instrumento, la misma técnica, la misma metodología y el mismo observador. Entonces, no hay razón por lo cual apretar más tiempo o menos tiempo el cronómetro pueda llegar a ser significativo a la hora de comparar resultados. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, es que uno
Uno puede decir realmente que la desviación estándar de los datos midiendo una vez o midiendo n veces es la misma. Y a partir de eso, lo que uno puede saber es que puede usar la incerteza que utilizó la clase pasada para estas 200 mediciones, y ya voy a explicar cuál es la que va a usar la persona que no llegó a medir las 200, sino que tiene las 20. Va a ser una analogía, pero la vamos a hablar, vamos a terminar con esta idea. Entonces, bajo esta condición, uno ya sabe cuál va a ser la incerteza de su medida para n periodos. Lo que todavía no sabe es cuántos periodos tiene que utilizar. Pero fíjense una cosa, si uno sabe que a partir de la propagación de errores, la cuenta que uno utiliza es esta. Es decir, que la ecuación 1 me dice cómo debería ser la incerteza de mi experimento bajo estas condiciones. Y la ecuación 2 nos dice cuánto vale. Entonces, sabiendo que estas dos ecuaciones tienen que ser lo mismo, porque la incerteza de venida desde un lado y venida desde el otro tiene que ser la misma, lo que uno puede es determinar cuántas veces tiene que medir para poder aplicar esta idea. ¿Y cuántas veces tiene que medir? Y bueno, si sabemos que la desviación estándar midiendo de una manera u otra debería ser la misma como hipótesis, nosotros sabemos que el denominador debería ser el mismo. Con lo cual, midiendo, acá hice el cálculo, la raíz de 200 da 14,14, entonces midiendo aproximadamente 14 periodos juntos, uno puede llegar a obtener, a partir de la cuenta de propagación de errores, la misma relación con la incerteza que midió la clase pasada. Por lo tanto, ¿a qué llego con todas estas demostraciones? Que cuando uno, son dos cosas que son fundamentales, que cuando uno mide mediante la misma metodología, no cambia el experimento, no cambia el instrumento y no cambia el observador, lo que sería la desviación estándar de los datos tiene que conservarse. Como hipótesis debería conservarse. Y considerando eso, y que nosotros ya hicimos todo el estudio previo del péndulo, nosotros podemos utilizar la incerteza del estudio previo. Por otro lado, como esto es una medición indirecta, también nosotros, a partir de la propagación de errores, podríamos determinar cuál es la incerteza a utilizar. Entonces, a raíz de saber estas dos condiciones, pudimos saber que si nosotros, como la incerteza de una manera y de la otra debería dar lo mismo, si nosotros calculamos 14 periodos juntos, entonces podemos utilizar esta ecuación tranquilamente haciendo la analogía con la de la propagación de errores. Por eso es que la experiencia de hoy la vamos a hacer mediante mediciones indirectas, tomando 14 periodos seguidos para cada una de las longitudes y tomando como incerteza absoluta de cada periodo medido un valor fijo, un valor dado por lo que ya conocemos del gran estudio que hicimos del péndulo, que es el valor de la incerteza absoluta que nos dio como último resultado del informe pasado para las 200 mediciones utilizando n igual a 200 y la desviación estándar que nos dio cuando hicimos las 200 mediciones. A partir de esto, la persona que no hizo las 200 mediciones tiene que pensar en otro criterio también como aproximación, que es el siguiente. Fíjense, a partir de lo que nosotros vimos, que Mauro les hizo un gráfico que me lo apropié, porque me pareció súper interesante, es que cuando uno habla de la desviación estándar, a partir de en función del número de mediciones, uno sabe que esto obviamente depende siempre de la clase del experimento que está utilizando, pero uno sabe que a partir de cierta cantidad de mediciones, cierto número de mediciones, la desviación estándar se debería mantener constante, si yo no cambio nada en el experimento. Entonces, si bien nosotros no tenemos adaptado, porque no lo probamos, ese número de mediciones, por lo que yo vi en los informes, en muchos de los casos de ustedes, ya cuando medían 20 datos, cuando S era igual a 20, y pasaban cuando N era igual a 20, y tomaban la desviación estándar del grupo de 20, y pasaban a tomar la desviación estándar del grupo de 70, y los comparaban, cuando yo los miraba en la tabla, esos valores no eran significativamente diferentes.
la diferencia entre ellos era mínima. Con lo cual, ¿qué va a pasar con la gente que midió solamente 20 veces? Que dentro del grupo no le tocó la gracia de medir 200 veces. Lo que va a hacer es utilizar un criterio que es considerar que su desviación estándar para los 20 datos se mantendría constante si siguiera haciendo 200 datos. O sea, es una hipótesis que vamos a considerar en base a lo que yo vi en los informes. Es una hipótesis factible. Ahora, esta hipótesis uno podría corroborarla, uno podría medir hasta 200 y ver si la desviación estándar que les dio para el grupo de N se mantiene constante para el grupo de 200. No es nuestra idea que lo hagan, sí que lo podemos considerar, y a partir de eso, de considerar, de asumir que el valor de la dispersión estándar de su grupo de 20 es constante, ya a partir de esa medida, pueden utilizar como error, como incerteza absoluta del periodo, también la misma fórmula que la clase pasada del informe, pero en el caso de ustedes, los que midieron hasta 20, utilizando la desviación estándar que les dio para el grupo de 20, y como asumen que va a ser constante para un grupo de 200, utilizan la ecuación con n igual a 200. O sea que es la misma ecuación con el mismo valor de n, asumiendo que la desviación estándar para su grupo de 20 se iba a mantener constante hasta 200. Entonces vendría a ser exactamente lo mismo. Es asumir una cosa más, ¿sí? ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Sí. Sí, a mí no me quedó muy claro o sea, el de n igual a 200 me quedó claro, pero el de 20 no. O sea, El de 20 entiendo. no. Bueno, porque estamos, sí, está bien que no te quede tan claro porque estamos asumiendo algo que no se vio. Lo primero que asumimos es que la desviación estándar de los datos, cuando uno empieza a medir, que tira datos, y con poquitos datos trata de calcular ese, cuando empieza a calcular ese, por ejemplo, con 5 datos, después lo calcula con 10, después con 20, en los primeros datos se va, digamos, va viendo valores alrededor de un cierto orden, no son valores tan distantes, pero bueno, varían dentro de un orden, hasta que llega un punto que uno aumenta la cantidad de mediciones y que el valor de la desviación estándar se empieza a mantener constante. Que es lo que mostró Mauro cuando lo hizo bajo una hipótesis en el Python, que le puso el valor 1 acá, que yo lo saqué para no distraer, que él propuso, hizo aleatoriamente estas medidas y dijo, bueno, mostró un resultado, a partir de un cierto número de mediciones, esto se estaba aproximando a una constante. Eso sucede. Perdón, ¿siempre tiene que pasar? O sea, sí. que el S, ¿sí? Sí, eso sucede, salvo que cambies alguna condición del experimento, o vos como observador te suceda algo como que te moriste en el medio porque te repudriste, entonces empezás a cambiar tus condiciones. Pero siempre bajo las mismas condiciones experimentales, método, instrumento, el sistema experimental y el observador, la desviación estándar de los datos se tiene que mantener constante a partir de un cierto número de mediciones, que depende de todos esos factores que te dije anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Podemos decir que es medio una trampa? Sí, lo podemos decir, porque no, para la gente que no midió más de 20, no lo llegó a confirmar si 20 para ustedes fue un número a partir del cual ese se mantenía constante. Pero bueno, vamos a asumir eso, porque la realidad que por lo que yo vi en los experimentos, y en general en lo que se ve en los cuatrimestres anteriores, es que realmente a partir ya de 20 mediciones, muchas veces de hecho en las teorías estadísticas, en los libros dicen, bueno, ya mide 30 y ya está, bueno, que a partir de 20 medidas en un experimento como el del péndulo, hasta mismo casero, se ha visto que la desviación estándar se mantenía bastante dentro de un mismo valor, alrededor de un mismo valor. Si ustedes ven en sus informes, van a ver, yo he visto 0,97, 1,1, 0,99, 1,20, por ejemplo. Eso es mantenerse alrededor de un dato, no es algo, no difiere del doble de o de un orden. Con lo cual podemos tratar de asumir esa constancia de S con las 20 mediciones. Es por eso que asumimos este criterio. ¿Alguna otra duda? En el informe se ve, profe, o sea, de 20 mediciones a 200 cambiaban 0,01 el periodo. Sí, en algunos totalmente. También, y en 0,01
la desviación estándar, o sea, Por eso. despreciable. Perfecto, tal cual, es lo que les mostró en el Python Mauro, y que, bueno, a ustedes se les dio con diferencias mucho menores. Yo di un ejemplo que justo vi que era como lo más grotesco frente a otros casos y estaba bien, con lo cual, bien, ¿en qué sentido? Era totalmente apto para poder utilizar estos criterios. Por eso es que utilizamos estos criterios, ¿sí? Para poder medir y no que todos tengan que hacer las 200 mediciones. Perdón, ¿Alguna ¿puedo otra? acotar una última cosita? Sí, claro, por eso, ¿alguna otra duda? Sí, en el informe nosotros habíamos hecho un gráfico de desviación estándar en función del número de mediciones y nos quedó como decreciente. O sea, eso es porque, no sé. Pero hay que fijarse siempre en la escala. Te puede quedar como decreciente, pero que la escala sea por ahí muy chiquita y se vea como, wow, disminuyó un montón. Son 3 puntos. En 3 puntos es muy difícil ver cuál es el comportamiento. Por eso es que nosotros pedimos 10 longitudes, por ejemplo. Si nosotros les pidiéramos 3 o 4 puntos, es muy difícil ver un criterio de qué va a suceder con esa tendencia. Para ver una tendencia, más sobre todo en estadística, y uno debería tener muchos grupos de mediciones. Pero conociendo la teoría y viendo que las diferencias entre esos datos son muy pequeñas, a eso ustedes lo representan como constante. Bueno, ¿alguna duda de esto, de lo que tienen que medir? ¿De cuántos? Entonces yo por las dudas repito, van a tener que medir. Tomen 10 longitudes del péndulo. Lo que les conviene es, para mi gusto, empezar de la más larga para saber que no se van a quedar en el medio y les van a faltar medidas. De la más larga y la más corta, y después empiezan a hacer equiespaciados. Traten de hacer equiespaciados para tener un gráfico con puntos lo más representativos posibles. Por cada longitud, tomen el cronómetro y midan 14 periodos juntos, bajo este criterio. Y a cada uno de los periodos que observan como el periodo total en el cronómetro, le tienen que hacer la cuenta para encontrar el periodo de esa longitud, y a partir de, ya sea el uso de el error absoluto del delta t de la clase del informe, digamos, o del D20, ya tienen para cada valor del periodo de esa longitud, ya tienen su error. Esa incerteza va a ser siempre la misma para todas las longitudes. Por otro lado, fíjense que la longitud del péndulo, depende de cómo la midan, puede ser una medición directa o una medición indirecta. Y esa longitud también la van a tener que anotar, y van a tener que anotar la incerteza de esa longitud. Profe, yo no entiendo bien cómo variaríamos la longitud, o sea... Y vos tenés que tener un hilo largo primero. Sí, tengo Según uno de cómo- 1.30. Perfecto. Según cómo lo enroscás, ¿Qué hago? Lo ideate. enrosco, lo voy enroscando de a poquito. Claro, está ya la parte así como los detalles del experimento. Está bueno que lo piensen ustedes, entre ustedes, para ver cómo me las arreglaría justamente para tratar de llevar a cabo esto. En el caso que vos dijiste de ir enroscando, que sería un método, está perfecto. Fíjense siempre que las condiciones que no tienen ni que resbalar el hilo, porque si resbala sonamos, porque va modificándose la longitud a medida que pasa el tiempo. Lo importante es, si van enroscando, es que no cambie la longitud, que quede fija para cada periodo que tomen, porque depende de la longitud justamente. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, en sí, lo que van a tener que reportar, breve, no queremos que escriban un montón, nada, esto tiene que ser breve, porque la clase que viene va a ir todo el proceso nuevo, y lo que va a ir va a ser un informe con todo lo que venga de la clase que viene. La figura del periodo en función de la longitud, con sus incertezas, cada integrante del grupo tiene que colocar la figura. Entonces van a estar las 4 figuras, y debajo de la figura tienen que discutir, en cada caso, qué se vio. Y lo otro, que acá vienen, que me preguntaron tantas veces, yo digo, deben estar con muchas ganas de hacerlo, pensaba, porque tenía un montón de mensajes en el foro diciendo, bueno, ¿cuándo va a llegar la hora de que reportemos lo del tracker? Bueno, llegó la hora para reportar lo del tracker. Entonces, el miércoles que viene también, ¿qué van a reportar del tracker? Bueno, fíjense, ustedes filmaron y con el tracker adquirieron los puntos de esa filmación de los 20 periodos. Bueno, cada integrante del grupo va a tener un gráfico de eso. Cuando adquirieron los puntos, lo que adquirieron fue una tabla de datos, que también la pasaron a algún programa matemático, algún programa de análisis como el Origin o el Python, o digamos, Excel, por ejemplo.
Entonces, lo que van a mostrar es esa figura. La figura, los 4 gráficos, las 4 figuras de lo que sería lo que les dio. No les vamos a pedir que calculen el periodo, pero sí lo que les vamos a pedir es que discutan en base a la figura. Recuerden, una cosa es discutir en base a lo que veo y otra es discutir en base a la teoría. No adapten la teoría a lo que no ven, porque muchas veces nos pasa eso, que ustedes empiezan a decir, la relación entre T y L es como una raíz, bla, 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 y uno ve que es una línea, porque a ustedes les dio eso. Entonces, primero discutan lo que ven, y después discutan si lo que ven es acorde a la teoría y por qué sí o no. Bueno, en este caso, en el tracker es poner la figura, esa oscilación, y lo único que queremos que discutan es qué observan de cada una de esas figuras. Si observan, por ejemplo, si cambia la amplitud, recuerden, la amplitud tiene que ver con los picos máximos y mínimos, o sea, si eso va disminuyendo en amplitud, ¿por qué podría estar pasando? Y si cambia el periodo, sin calcular nada, ¿qué es lo que ustedes creen a simple vista? Si cambia el periodo, observando la curva, y después decir si debería cambiar el periodo. ¿Debería cambiar la amplitud? ¿Por qué? ¿Debería cambiar el periodo? Sí, no, ¿por qué?